Bienvenidos a la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy tenemos como invitada a la doctora María Natalia García de Castro. Es la directora ejecutiva de la Fundación Siemens. La doctora María Natalia ha sido consultora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encargada de los mecanismos de diálogo con comunidades, empresas y Estado. De la Fundación del Grupo Energía de Bogotá. Igualmente, consultora de evaluación y agenda del milenio, objetivos de desarrollo sostenible en el Banco Centroamericano de Integración Económica en Honduras. Consultora también en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Igualmente, en Ecuador y en Guatemala, trabajó con Naciones Unidas como oficial para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y como asesora técnica principal y oficial para la reducción de la pobreza. En Colombia, trabajó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de reducción de la pobreza y en la Cámara de Comercio de Bogotá en el Observatorio Político de la ciudad. Fue igualmente directora regional de CINDE, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, con una experiencia de más de 20 años en estos importantes temas. Ella es politóloga por la Universidad de los Andes, con una especialización en gobernabilidad y en fortalecimiento internacional por la Universidad Abierta de Cataluña y con maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Sevilla. Es ella nuestra invitada del día de hoy. Esta va a ser la pizarra, un diálogo interesante porque la doctora Natalia ha obtenido importantes reconocimientos de las Naciones Unidas por haber creado más de 60 proyectos de beneficio comunitario, reducción de la desnutrición y fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación del Ecuador, que le valió un reconocimiento especial. También recibió una medalla al mérito por su aporte educativo y cultural. Fue reconocida como el personaje pilo de la campaña para evitar la violencia contra las mujeres. Recibió también el Premio de Gestión del Conocimiento Territorial de la ODM, a lo cual se suman varias publicaciones. Doctora Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacerle ver a los jóvenes profesionales que deben potenciar aptitudes como el liderazgo de equipos, la planificación estratégica, la investigación y el desarrollo? Sí, yo creo que estamos muy preocupados en la formación de algunas capacidades de conocimiento para los jóvenes, como de habilidades, digamos, sobre todo de contenidos de información, pero en efecto necesitamos, más que jóvenes de manera individual, necesitamos una generación que se prepare para generar cambios profundos y para hacer parte de una sociedad que es capaz de cambiar en momentos de crisis. Yo creo que lo que le está tocando vivir a esta generación con esta pandemia es una oportunidad también muy interesante, pero no por el hecho de ser una oportunidad vamos a poder aprovecharla. Es decir, es como estar en el mar con grandes olas y no necesariamente vamos a tener la capacidad de surfear esa oportunidad. Y para poder hacer los cambios y los aprendizajes que una crisis podría generar, es necesario que la juventud, primero como generación, se conciba como generación, es decir, como su nombre indica, como un grupo de gente que vive en un tiempo que es contemporáneo y que tiene la capacidad de generar cambios y procesos a partir de crisis. Pero esa capacidad para generar cambios sociales, que es lo que uno espera de una generación, no es espontáneo. Para eso se requiere, primero, que les importe su entorno. O sea, yo creo que es muy difícil pensar en generaciones que son apáticas a lo que está pasando. O sea, generar mayor capacidad de empatía. En sociedades tan desiguales es difícil generar esa empatía, pero ese es un elemento muy importante para poder aprovechar los cambios como oportunidades. Segundo, pues tener obviamente las capacidades de conocimiento, sociedades que tienen capacidad de hacer investigación, de reflexionar,
de tener grupos de pensamientos, de aprender, porque no necesariamente la situación nos va a permitir aprender si lo único que queremos es regresar a donde estábamos. Y tercero, pues una capacidad de cohesión que les permita generar los cambios necesarios que se dan como oportunidad en situaciones de crisis. Entonces, más que hablar de habilidades específicas de planeación estratégica, yo creo que son estas habilidades para aprender como sociedad, son habilidades primero basadas en la empatía, segundo, sí, efectivamente la capacidad de planificación y de conocimiento y de comprensión del entorno, es decir, si no entendemos qué está pasando, difícilmente lo podemos modificar, y tercero, pues la capacidad de actuar de manera conjunta, y pues eso es difícil en sociedades que son tan poco cohesionadas como la nuestra, y pues sobre todo por la terrible desigualdad que se presenta en América Latina. Sí, precisamente todo este tema de surfear y mantenerse en la cresta de la ola es algo muy importante en estos momentos de cambio social, cultural, político y económico que se desprende de este coronavirus tipo COVID-19. Hablando precisamente de todas estas investigaciones que surgen a partir del trabajo suyo, doctora Natalia, en todos estos años, y en el impacto también de programas sociales en materia de reducción de la pobreza, de los derechos humanos, de la equidad de género, de la interculturalidad, cómo han impactado y cómo se puede impactar con la investigación en el medio nacional y en el medio internacional. Sí, yo creo que está relacionado con la pregunta anterior. Mi reflexión, incluso muy personal, es que creo que cuando hacemos trabajo social es importante manejar 3 niveles de trabajo social. Digamos, un nivel que es un nivel, pues obviamente, de la ayuda, de lo humanitario, que es muy importante. Hay otro nivel que es un nivel, digamos, de lo político, de lo estratégico, pero hay un nivel muy importante que es el nivel de lo reflexivo. Es decir, si no hay investigación suficiente, si no hay información para poder tomar decisiones, es difícil que podamos tomar decisiones acertadas. Durante muchos años, por ejemplo, trabajé en hacer los informes de desarrollo sostenible en varios países, y si es una información que es útil, pues para entender un poco qué tan lejos estamos de los mínimos sociales para poder tomar las decisiones necesarias. Ahora, no es suficiente solamente con hacer investigación estadística. Yo creo que, y esto lo hablaba hace poco en otra conferencia, y era como, yo creo que la información estadística nos guía, pero las preguntas que nos tenemos que hacer cada vez tienen que ser un poco más aterrizadas, porque, por ejemplo, sabemos que la educación, por ejemplo, saber estadísticas sobre educación. Les voy a dar este dato que me parece importante. Más del 90% de los niños van a la escuela. Y eso es un logro social importante, o sea, lograr que más del 90% de los niños vayan a la escuela. Paradójicamente, en la situación que estamos ahorita viviendo, todos esos niños que para resolver el problema de la educación tienen que ir a la escuela, pues ahorita tienen el problema porque no tienen acceso a la educación. Y no tienen acceso a la educación porque la única forma que nos inventamos como sociedad para acceder a la educación fue ir hasta la escuela. O sea que yo creo que la investigación es importante en 2 sentidos, y en eso yo quiero invitar un poco a ustedes que trabajan en la academia. Un sentido que es el sentido de la investigación pura, de la estadística, de la investigación que hacemos con datos desde los escritorios, los científicos sociales, pero el otro es acercarnos a la realidad. Yo cada vez estoy más convencida y agradezco esta oportunidad que he tenido en los últimos años de mi vida, de que si uno no conoce la realidad, pues es que es muy difícil uno poder actuar sobre ella. Entonces, voy a dar otro ejemplo, el tema de acceso de las comunidades a los servicios de salud. Durante muchos años estuvimos convencidos de que las comunidades indígenas no podían ir a los servicios de salud en buena medida porque no tenían ingresos, y entonces hicimos el programa de transferencias monetarias condicionadas, y uno de los requisitos era pues llevar o sea, que los niños fueran a acceder al sistema médico. Pero la barrera no es esa, la barrera no es la condicionalidad y ni siquiera son los recursos. Es que si nosotros hacemos que el uso de la tecnología permita cortar la distancia, podríamos evitar incluso que a la gente la tuviéramos que desplazar.
sino que podríamos poner celulares al servicio de las comunidades, como hoy en día la mayoría lo tienen, y pensar sistemas de seguimiento de salud virtual. Lo que quiero decir es, por supuesto que la investigación es muy importante. Yo me siento muy contenta de haber participado en muchas investigaciones, pero sí invito a la gente a que combine la investigación, y ustedes que están en el trabajo académico, combinen esa investigación con el conocimiento práctico. Y obviamente ese conocimiento práctico también puede ser una investigación seria y estructurada. Las preguntas son la guía fundamental de cualquier proceso investigativo, pero sobre todo no caigamos en lo obvio, porque eso es lo que nos va a permitir pues realmente innovar y tener soluciones sostenibles al corto y largo plazo. Yo creo que este aspecto es muy importante porque no solo esa experiencia de 12 años en Naciones Unidas es un aporte a través de la investigación y del trabajo en campo. Muchos de los jóvenes a veces se sienten atraídos por la diplomacia, por los organismos internacionales multilaterales, pensando en que únicamente es el carro lujoso, azul oscuro, con sus placas diplomáticas, cócteles y asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Pero este trabajo de campo, ¿qué experiencia le puede dejar también a los jóvenes que se comprometan con ser oficiales de Naciones Unidas, por ejemplo? Hay un nivel de burocracia a nivel internacional, pero también hay mucha gente que hace el trabajo de campo. Digamos, hay como 3 perfiles en la cooperación internacional. Uno es un perfil, digamos, más de embajador, que es un perfil muy importante también porque es el que se encarga de las relaciones políticas y con los países y con las instituciones, que tiene un nivel más estratégico y que requiere más unas habilidades precisamente políticas de alto nivel y de posicionamiento de algunos temas. Hay un nivel que es más de administradores de proyectos, que es gente que es la mayoría de gente que se encarga pues de administrar proyectos, y básicamente lo que tiene que hacer es tener unas buenas habilidades de planeación, de planificación. Hay otra gente que son los llamados consultores, que es gente que son especialistas en temas y conocimientos específicos, y que son los que muchas veces el administrador anterior y el embajador anterior pues tiene que recurrir a ellos para poder hacer aportes sustantivos. Y está el que está haciendo trabajo de campo, de base, el que va y recoge el agua, el que lleva los alimentos, como los programas del Programa Mundial de Alimentos, el que lleva el plato servido, el que lleva la ayuda humanitaria, el que pone vacunas, todos esos cargos que están ahí son muy importantes, porque si solamente nos remitiéramos pues a hacer el activismo de ir a poner las vacunas, pero ese país no está entre su política pública la importancia de poner vacunas, y el Estado no lo considera importante, y ese es el trabajo que hace el embajador, y no hubiera el proyecto que tiene los recursos para poder hacerlo, si toda esa maquinaria no está, digamos, bien engranada, pues es difícil que se pueda llegar al beneficiario final, que son las personas, ¿sí? Pero de acuerdo, digamos, yo creo que hay gente que se queda un poco pues en esa parte más del carro con placas diplomáticas. Personalmente he tenido la oportunidad como de estar en varios de esos, en todos esos niveles. Ahora disfruto mucho desde la fundación hacer un trabajo que casi que es haciendo todo al tiempo, pero sí creo que si no conocemos realmente la realidad y queremos ser embajadores, pues bueno, corremos el riesgo de que no vamos a hacer nuestro trabajo a conciencia, y que no entendemos muy bien por qué es tan importante las cosas que hacemos, y por qué el cómo lo hacemos es fundamental, y que muchas veces uno escucha cosas que son insolentes en el trabajo social, y es como, no, pues que la gente, este proyecto hay que ver hasta dónde se pone, porque la gente quiere vivir así. La gente no quiere vivir así. La gente necesita oportunidades y tiene capacidad de participar en diseñar su propio desarrollo. Entonces, siempre yo creo que lo más importante es que haya pues un buen engranamiento entre esas 4 características, 5 tipos de personas que participan en estas instituciones. Entonces, sí, un poco creo que en cualquier caso es muy importante que todos conozcan pues los 4 niveles, o el que está en campo y dice simplemente es el colmo porque no llegan las vacunas y no comprende que detrás hay unas leyes de propiedad intelectual de los medicamentos, y que ese trabajo que hace el embajador también es fundamental. Entonces yo creo que ahí hay un engranaje de actividades
Y bueno, hay unos que nos gustan más el trabajo de campo y otros menos, pero sí creo que hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad y bueno, y se ve su trabajo. Entonces, invitarlos siempre, así quieran ir en un carro con placas diplomáticas, pero sí invitarlos siempre a conocer la realidad. Eso es lo que nos, pero también entender el otro lado de la moneda. Cada vez estoy más convencida que lo que se necesita es gente que engrane, ¿no? Esos intereses. Ahora, después de la pausa, vamos a volver con un engranaje bien interesante, que es el del trabajo en la Fundación Siemens. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a este segundo segmento de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Síguenos en nuestras redes de la universidad, @ULaGranColombia, en Facebook, Twitter e Instagram, e igualmente en las redes del canal Teleamiga Internacional, que aparecen en este momento también en su pantalla. Estamos hoy con la doctora Natalia García de Castro, es la directora ejecutiva de la Fundación Siemens. Actualmente su trabajo allí se centra precisamente en promover el desarrollo de las comunidades a través de programas de servicios básicos integrales, tecnología sostenible y programas de educación y emprendimiento. ¿Cómo se ponen estos 4 ejes en ejecución, hablando precisamente en el segmento anterior de los engranajes? Bueno, pues es un reto muy importante. Básicamente lo que hacemos es, tenemos una línea de trabajo en educación, muy vinculado a educación en ciencia y tecnología. El área de servicios básicos, que lo que hacemos es buscar la forma de que tengan acceso a agua potable y a energía a las comunidades. Actualmente en servicios básicos, por ejemplo, estamos diseñando unos puntos de lavado de manos a propósito de la situación, de la crisis que estamos viviendo. Hay un componente de ayuda humanitaria y hay un componente de cultura. Y lo que buscamos es cómo logramos que innovaciones que son, digamos, prácticas como son los filtros de alta tecnología o la energía solar o la educación en ciencia y tecnología se conecten entre sí y tengan un servicio comunitario. Uno de los ejemplos, de los últimos ejemplos fue que hace poco entregamos al gobierno para que operara la Cruz Roja una Smart Clinic, una clínica móvil de prestación de salud, que básicamente lo que usa es tecnología pues, diseñada por la misma Siemens, con tecnología colombiana, y se diseñó en Colombia una clínica móvil para atención a madres gestantes y a niños. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es precisamente pues lo mismo, ¿no? Buscar conectar las innovaciones, adaptarlas a las necesidades de las comunidades y con un balance entre educación, entre servicios básicos y ayuda humanitaria, sin dejar de vista que lo más importante es la educación, pues prestar soluciones con programas concretos. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que se llama El Árbol del Agua, que básicamente lo que hace es que permite tener un hub de agua y energía en las comunidades y administrado por ellas a través del agua lluvia, se filtra con filtros de alta tecnología y la gente tiene agua potable. ¿Cuál es parte del principio que tiene todo esto? Pues es que sí creemos que para cortar la brecha, la punta de lanza de poder cortar esa brecha es el acceso a la tecnología y a las innovaciones sociales. Y hablando de la innovación, precisamente, ¿en qué consiste ese premio Ingenio para la Vida que tiene la Fundación Siemens? Bueno, actualmente no lo tenemos activo, pero básicamente la idea es que son innovaciones promovidas por las mismas comunidades. Y nosotros lo que hacemos es buscar que esas innovaciones, esas adaptaciones, podamos más que premiarlas, acompañarlas, diseñarlas y ponerles los recursos necesarios para poderlos activar. O sea, realmente es la misma filosofía de que las comunidades no solamente tienen los problemas, sino que realmente conocen sus entornos para poderlos solucionar. El hub, por ejemplo, es este que hicimos de agua y energía en Mapiripán, en el Meta. Mapiripán, como ustedes saben, fue una zona muy afectada por el conflicto armado. La innovación que se construyó con la misma comunidad es que no solamente buscamos la forma de que tuvieran un tubo que les llevara agua, sino que hicimos una construcción con la misma comunidad, le instalamos un filtro
como es una zona donde llueve mucho, pues entonces pusimos para que fuera a tomar agua lluvia, y con energía solar los niños pueden conectar sus celulares y los aparatos que tengan para poderlos recargar, y además construimos un parque diseñado por los propios niños y se volvió pues un sitio de socialización y de encuentro. Entonces, ese es el tipo de iniciativas que más que en hacer un concurso específico en un momento específico, buscamos apoyar e incentivar. Y otro programa que no sé si lo tienen en este momento también activo, que es el Programa Internacional de Educación Experimento y el Empowering People Network, ¿está en ejecución actualmente? Sí, nosotros desde hace 10 años tenemos un programa que se llama Experimento, que lo que busca es fomentar la formación en ciencia, tecnología, en esta sigla que se llama STEM por inglés, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y la idea es que los niños aprendan a través de la experimentación. Durante 10 años la Fundación ha formado más de 10.000 maestros con esta metodología y esperamos muy pronto que la Universidad Gran Colombia sea uno de nuestros aliados para poder replicar esta metodología y otras metodologías identificadas para la formación de la ciencia y tecnología. Y yo le pondría ahora una suma que es pues con toda este desafío que ha significado esta pandemia, pues comenzar a pensar cómo podemos hacer educación más digital, pero también cómo le llegamos con educación en ciencia y tecnología a los niños a sus casas, porque creo que eso también se abandonó, y parte de lo que estamos viviendo pues es que la paradoja de que los niños están en su casa y no pueden seguir estudiando porque rezagamos a los papás de los procesos educativos. Entonces yo espero, ahí le estoy pasando unos tips de mis esperanzas con la Gran Colombia. Creo que tienen ustedes un trabajo de formación de maestros muy importante, y nuestra iniciativa es hacer un diplomado en formación STEM con ustedes, con la Gran Colombia, y también buscar estos nuevos modelos pedagógicos donde los maestros pues aterricen en una realidad cada vez más virtual, pero también más presencial. Lo que pasa es que la presencialidad no puede estar dada solamente por ir a las escuelas. Pero este es un programa muy importante y pueden encontrar todas las ayudas, digamos, en recursos abiertos en Internet, en la página de la Fundación, donde pues existe una experiencia muy interesante de ejercicios a los que pueden acceder a los maestros también en este periodo para acompañar en sus clases. Yo aprovecho precisamente que la doctora Natalia mencionó a la Facultad de Ciencias de la Educación para invitar también a nuestros televidentes para que conozcan los programas de la facultad. En este segundo semestre de 2020 estarán abiertos los programas de filosofía, la licenciatura en matemáticas, que es bilingüe, la licenciatura en ciencias sociales, la licenciatura en humanidades y lengua castellana, que se encuentra acreditada, la licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y la licenciatura en educación infantil. De igual manera, además de los diplomados que ofrece permanentemente la Facultad de Ciencias de la Educación, se encuentra abierta la especialización en pedagogía y docencia universitaria y la maestría en investigación en educación. Estos son los programas que la Universidad de la Gran Colombia tiene en su Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, la Fundación Siemens, doctora Natalia, busca desarrollar programas que contribuyen a la paz, a la equidad y al desarrollo. ¿Nos puede contar algo acerca de esos programas? Bueno, yo creo que ahí hay otro programa que valdría la pena, digamos, ya les estaba contando los que tenemos en acceso a agua potable y energía. Sí. Tenemos programas, por ejemplo, hemos puesto junto con otras fundaciones más de soluciones de acceso a agua potable a las escuelas. Este programa de educación en ciencia y tecnología, que es el que tú acabas de nombrar. Les estaba contando también temas de ayuda humanitaria como la unidad móvil de salud. Y está otro programa que tenemos que se llama el Banco de Instrumentos Musicales, que básicamente en alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y Batuta, los niños que están vinculados a estos programas, que están en zonas, pues, en todo el país, están desde La Guajira hasta Putumayo, muchos de estos niños, ya sea porque están muy destacados en ese proceso o porque están comenzando en el proceso, lo ideal es que tengan instrumentos musicales propios. Entonces, lo que hacemos con el Banco de Instrumentos es facilitar que los niños tengan instrumentos en sus propias casas, es decir, que no solamente tengan que esperar para poder ir hasta el centro educativo para tener los instrumentos.
La experiencia ha sido muy bonita. El año pasado entregamos más de 100 instrumentos musicales. Gracias a esos instrumentos que entregamos, los niños que fueron los beneficiarios, pues han podido acompañarse de un violín, acompañarse de un violonchelo en esta pandemia, seguir ensayando, componer. Digamos, nuestra filosofía es que la educación no es solamente la educación en matemáticas, sino que la educación en cultura, la educación en participación en procesos culturales, es muy importante, sobre todo en países como el nuestro, donde la música tal vez es como de los pocos hilos conductores que tiene este país, desde La Guajira hasta el Putumayo, es uno de los hilos conductores no solamente del país, sino de la región. Entonces, este proyecto ha sido un proyecto muy gratificante y espero prontamente también darles sorpresas de cómo queremos que se ensamblen todos estos niños y miles de niños ya más en esta iniciativa del Banco de Instrumentos Musicales. Entonces, como ven, pues sí, la Fundación tiene varios programas. Cada uno de esos programas han sido fruto, recapitulando un poco lo anterior, han sido fruto de conocer la realidad, de conocer el entorno, de diseñarlo con los beneficiarios, de diseñarlo con los oferentes y de producir un proyecto concreto que lleve soluciones concretas a las necesidades de la gente. Y eso es a lo que tenemos que estar pues cada vez más abocados. Precisamente en una entrevista que la doctora Natalia concedió hace algún tiempo, nos decía en ella que este proyecto que tiene la Fundación Siemens, en asocio también con la Fundación Batuta, permite que muchos niños y niñas puedan realizar sus sueños lejos de la violencia y la pobreza y conviertan los instrumentos musicales en las mejores armas para la paz. ¿Cómo se puede vincular una persona que tenga de pronto por ahí abandonada una guitarra, un violín, algún otro instrumento para apoyar esta iniciativa? Bueno, tenemos la página web de la Fundación, que es www.fundacionsiemens.co. Siemens se escribe SIEMENS.co. Y ahí hay un espacio que se llama Banco de Instrumentos Musicales. Se pueden comunicar con nosotros y nosotros estamos felices de recibir instrumentos que estén pues, en buen estado. Algunos pueden tener algún deterioro, pero que no sea mayor, para hacerles pues, el proceso de lutería y hacer la entrega a los niños. ¿Qué es lo que nosotros nos esforzamos como fundación? Garantizar el contacto real entre la persona que está desarrollando un proyecto, que quiere donar, que quiere participar de nuestros programas, y el beneficiario. ¿Sí? Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Eso no es fácil, pero pues es nuestro trabajo. Entonces, si quieren vincularse en el Banco de Instrumentos, ahí hay una puerta de oportunidad. Esperamos ahora que también nos estamos reaprendiendo cómo funciona ahora el mundo, que pues podamos activarlo fuertemente con estos aliados que son unos aliados muy importantes para nosotros. Hablando de aliados, precisamente la Fundación tiene 3 tipos de socios. Unos que son cooperantes en el área de educación, otros en el área de cultura y otros en los temas de suministro de servicios básicos y emprendimiento social. ¿Quiénes son esos socios y qué labores cumplen en asocio con la Fundación Siemens? Bueno, pues uno de los socios más importantes de la Fundación son las universidades, precisamente. Universidades como la Gran Colombia, con la Universidad del Norte, Universidad de los Andes, Universidad de La Sabana. Es decir, muchas universidades son socios estratégicos nuestros porque tienen presencia territorial y son los que más conocen, digamos, desarrollan programas de investigación y formación. Entonces, para nosotros son un aliado muy importante en esos 2 sentidos. Entonces, hay muchas universidades con las que tenemos alianza. Otro de nuestros aliados muy importantes son las fundaciones de otras empresas, la Fundación de EPM, la Fundación del Grupo Energía Bogotá, la Fundación de Enel, que son los dueños de Codensa, las fundaciones empresariales, la Fundación Santo Domingo, la Fundación El Nogal, y fundaciones que también, pues digamos, no son empresariales, sino son ONGs locales. Trabajamos con muchas ONGs comunitarias, que son nuestras contrapartes, y son muy importantes en el proceso. Entonces, sí, un poco la reflexión es, uno, debemos tratar de tener socios de diferentes niveles, socios que son universidades, instituciones educativas, socios que son fundaciones grandes, como unos, pues digamos, como empresariales, fundaciones que son locales, fundaciones de base, organizaciones,
Y eso, pues, eso es exigente para una institución, pero es fundamental porque eso es lo que permite que nosotros funcionemos como bisagra entre esas fundaciones, muchas veces que encuentran en nosotros también la oportunidad, y las comunidades que necesitan resolver y necesitan, es un aliado precisamente para generar sus soluciones propias. Entonces, por ejemplo, hay un caso en La Guajira que siempre me gusta contar. Es una comunidad donde ellos han intentado de todas las maneras posibles tener agua, tener energía. Los aliados de esa comunidad hemos sido Naciones Unidas, y nosotros hemos hecho muchos intentos fallidos de poner agua, con tecnología, con de todo. Seguimos, ahora nos inventamos otra solución, hemos puesto turbinas, filtros, de todo. Pero lo más importante ha sido la diversidad de los aliados y la relación, que es una relación que nos permite, voy a volver un poco al principio, aprender, reaprender y reinventarnos en el proceso. Claro, es muy interesante. Y también tengo entendido que hay una alianza global de fundaciones Siemens para compartir experiencias. Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Brasil, Argentina y Colombia. ¿Qué programa global comparten? Y además, en esos encuentros que tienen los directores ejecutivos de las fundaciones, ¿qué es lo que les parece de pronto a, no sé, al director de la fundación en Dinamarca, que sea algo increíble que se desarrolla en Colombia? Muy bonita esa pregunta que haces. Pues sí, la fundación tiene, digamos, hay varias fundaciones Siemens. Hay una fundación Siemens en Alemania que es muy importante porque es Siemens Fundación Internacional, que es Stiftung Siemens, que está muy concentrada sobre todo en el tema de educación, y también tiene proyectos de servicios básicos, pero sobre todo en África. Ahí está la fundación de Argentina, que está más dedicada a temas de educación, y lo mismo que la fundación de Brasil. Y las fundaciones en Estados Unidos y Dinamarca, que también tienen más alianzas, por ejemplo, con las universidades para desarrollar material pedagógico. Pues esta alianza entre las diferentes fundaciones tenemos un tema en común, que es educación, y permite que podamos hacer sinergias y conocimientos. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Múnich es un aliado muy importante de la Fundación de Alemania, y nosotros le hemos traído varias veces aquí a Antioquia a formar maestros a esta universidad. También tenemos experiencias, por ejemplo, donde nosotros ayudamos en Colombia a la Fundación en Argentina a diseñar el programa de acceso a agua potable. También tenemos experiencias donde la Fundación de Brasil nos ayuda a nosotros a diseñar las nuevas programas para la formación en educación en ciencia y tecnología, y nos dan acceso al desarrollo de su material pedagógico. Y sobre todo las fundaciones, pues ya que están en Estados Unidos o en Dinamarca, son fundaciones que apoyan mucho el diseño de material pedagógico. Entonces, una vez al año nos reunimos. El año pasado nos reunimos alrededor del tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el tema de cambio climático, y cómo toda esta educación STEM en ciencia y tecnología se juntaba con esa agenda. Y pues uno tiene la oportunidad de escuchar experiencias muy, muy interesantes, no solamente de las fundaciones, sino de sus aliados. Entonces, cuando uno ofrece la Fundación Siemens, en realidad está ofreciendo una plataforma de aliados, de los mismos que estaba diciendo yo antes, de fundaciones, de universidades, de ONGs, que estamos pensando en lo mismo, que estamos pensando en desarrollo social, pero que estamos pensando en desarrollo social dejando capacidades y reconociendo a las comunidades como motores de su desarrollo. Entonces, ahí hay unas experiencias cruzadas muy interesantes. Con el trabajo que ha hecho la Fundación Siemens en Alemania, por ejemplo, ellos han trabajado mucho en África. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos hace un par de años a conocer sus proyectos, y conocí cómo tenían unas casetas donde la misma comunidad se organizaba, tenían agua potable, la filtraban, la comunidad organizaba una cooperativa y las distribuían a diferentes partes. En Colombia hicimos un modelo parecido en Fonseca, en alianza entre la Fundación de Alemania y nosotros. En Fonseca estoy hablando de La Guajira, y fue una experiencia muy interesante, de aprendizaje conjunto. Digamos, desafortunadamente en Colombia la base de organización comunitaria se ha perdido un poco, entonces no ha sido tan fácil esa organización de la cooperativa, pero sí tenemos muchos procesos de aprendizaje compartido.
deberíamos tener más, pero la verdad es que sí hay muchos procesos de aprendizaje compartido, sobre todo desde las comunidades, ¿no? Que son las que finalmente más nos enseña, y bueno, cuando uno está sentado en Nairobi, o sea, uno se da cuenta pues que venimos también de ahí, ¿no? Es decir, de que todas nuestras raíces afrodescendientes pues están ahí representadas no solamente en nuestras pobrezas, pero sino sobre todo en nuestras riquezas, ¿no? Y es que la respuesta cultural es uno de los elementos más importantes para una civilización, ¿no? Ahora regresamos después de la pausa nuevamente con la doctora María Natalia García de Castro, directora ejecutiva de la Fundación Siemens. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestra invitada, la doctora María Natalia García de Castro, directora ejecutiva de la Fundación Siemens. Doctora Natalia, hace un rato nos habló de la educación STEM. ¿Cómo es ese proceso de co-creación pedagógica para la primera infancia a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas? ¿Y cómo influye eso hoy en día en la formación actual? Bueno, entonces, digamos, una de las preguntas que nos hacemos es ¿cuál es el papel de la educación desde la primera infancia para promover las bases para el pensamiento científico? Entonces, cuando uno ve a estos niños hasta los 6 años, uno dice, pero por Dios, dejémoslos simplemente jugar. ¿De qué estamos hablando? Porque tenemos que estarles hablando de ciencia, tecnología, no sé. Pero cuando uno se lo pregunta de esa manera, pero cuando nos preguntamos si es posible que a los 6, 7 años le promovamos el pensamiento científico a los niños, es decir, pensamiento basado en las preguntas, en la indagación, en la curiosidad. Si no lo hicimos antes de los 6 años, pues ya no lo hicimos. Y es que es muy difícil a un niño que desde que nace todo el tiempo le estamos diciendo no toques, no mires, una educación que es del sí y el no, el está bien y está mal, o sea, una educación binaria, pues es muy difícil que ese niño después tenga algún tipo de curiosidad, ¿sí? O sea, que se pregunte no solamente cosas que están expresadas en la matemática, sino las ciencias sociales, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el agua hierve? ¿Por qué mi gato se enfermó? ¿Por qué? O sea, si no hay, ¿por qué si pongo el dedo en este cosito se prende la luz? O sea, un niño que no tiene la posibilidad de acercarse a través de preguntas desde antes de los 6 años, es muy difícil que a los 6 años comencemos a permitirle hacer preguntas. Un niño que le hemos enseñado que el lenguaje se hace solamente por repetición y que nuestra relación solamente ha sido que cada vez que pregunta le decimos que no, pues es difícil que después se vea enfrentado realmente a la curiosidad. Y eso fue lo que nos hizo hacer una alianza con CONFA, con la Caja de Compensación de Manizales. Y básicamente lo que hicimos fue con el profesor, con el Francisco Cajiao, fue diseñar con los profesores, con base en esta pregunta, ¿qué sería lo mejor para trabajar con los niños en los jardines infantiles? Obviamente, en el tema de los jardines infantiles, ustedes van a encontrar, sobre todo los que son psicólogos, saben que ahí existen muchas discusiones, que sea el niño simplemente tenemos que dejarlo jugar, o si tenemos que inducirlo, o si tenemos que acompañarlo, o si ahí viene Montessori, bueno, ahí aparecen un montón de teorías psicológicas. Pero la pregunta que les hicimos a este grupo de maestras fue la misma. Les preguntamos, bueno, ustedes cuando los reciben ya, cuando van al colegio, ¿sí se dan cuenta que es muy tarde si ustedes aquí no hicieron lo necesario? Sí, nos damos cuenta que es muy tarde. Comenzamos a diseñar con ellas cuál podría ser un modelo pedagógico basado en la indagación, basado en la pregunta, y descubrimos que las más interesadas en dejar de desaburrirse eran las maestras. Entonces fue muy interesante porque primero no les llevamos una fórmula construida, sino que hicimos con ellas un modelo de nuevas clases, hicimos talleres de formación de maestros con otros maestros que llevamos de Bogotá y otros maestros que estaban en Manizales, y nuestro principal indicador era que ellas mismas también aprendieran. Tenemos una experiencia con 800 niños que ha sido un éxito. Los indicadores de éxito son que los niños quieren ir a los jardines, que han invitado a sus papás a que los vean en los jardines, es decir, no es el sitio donde me dejas, sino es el sitio de mira todo lo que yo estoy haciendo.
que los papás están participando más activamente de la formación de los niños y que parece que corre el rumor en Manizales de que esos niños están más felices. Entonces, no podríamos replicar las mismas clases porque precisamente parte del proceso es que ellas mismas, con un proceso más de indagación de, bueno, cuál es la curiosidad del niño, y a partir de esa curiosidad del niño que llegó con un caracol al jardín y le dice, mire, profesora, lo que yo encontré hoy en una flor en mi casa, a partir de eso, pues tener la habilidad de desarrollar, de hablar de ecología, de hablar de la casa, de hablar de la planta, de hablar del caracol, pero eso obviamente requiere pues maestros mucho más dispuestos a aprender. Y bueno, afortunadamente eso fue lo que nos encontramos y ese es el proceso que estamos haciendo con los niños. Yo no creo que exista una fórmula mágica. Cada vez que yo le digo a Francisco Cajado que por qué no escribimos ya un documento, me dice que es que no entendí nada. Pero yo creo que sí podemos hacer, los que estamos trabajando este tema, cada vez estamos más cercanos a hacernos guías de preguntas, que sobre todo es incomodarnos y antes de llegar a las respuestas, incomodarnos en hacer procesos reflexivos. Entonces yo creo que hay que generar una educación que incomode la mente, que haga que la gente no esté tranquila, pausada, los niños sentados, y que ese pues sea un indicador de fracaso y no de éxito. Entonces llevamos en esta experiencia más de un año en CONFA y bueno, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para todos los que hemos participado en ese proceso. Y hablando precisamente de primera infancia, en el 2017 la doctora Natalia fue coautora de un libro muy bonito que se llama Vuela, vuela, revolotea, en un proceso de primera infancia en el cual hay dos historias ilustradas que representan la gran variedad de condiciones que la ciudad debe ofrecerle a los niños y a las niñas desde el vientre materno para ser felices. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué se recoge en esta obra? Esa fue una experiencia muy bonita porque ya contándoles un poco más de mi vida personal, una de las cosas que más me gusta hacer es escribir. Y bueno, he escrito poesía muchos años y ahora cada vez escribo más cuento. Y entonces fue la oportunidad de escribir un cuento sobre las 28 intervenciones para promover, digamos, el bienestar de los niños en la primera infancia. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, pero hagamos es un cuento que sirva para que los padres y los niños puedan, a partir del cuento, ir verificando cómo va el desarrollo de los 28, pues, digamos, requisitos y que se pueden dar en diferentes ámbitos. Y nos inventamos una historia que era con unos niños que cuidaban un huevito de un pajarito. Entonces era muy bonito porque básicamente lo que hablaba era cómo en ese cuidado aparecían, en ese cuidado de los niños con el huevito para que naciera el pajarito, pues, y que pudiera volar, pues estaba también los cuidados y los derechos de los niños en ese proceso. Pero creo que lo más interesante fue no hacer un folleto, que siempre es a lo que estamos como abocados las instituciones que trabajamos en temas sociales, sino hacer realmente un proceso de comprensión sobre esas 28 intervenciones que nos permitiera construir un cuento. Y que ese cuento fuera un cuento interactivo entre padres y hijos, entre maestros y profesores, maestros y padres de familia. Y ese fue el trabajo que se hizo con la Secretaría de Educación en Bogotá, con CINDE, y bueno, el resultado fue un texto que espero que no se haya perdido el ejercicio, un trabajo de ilustración de ceros, conseguimos un ilustrador y nos inventamos los personajes, nos inventamos la historia. Y lo que sí les quiero decir, y eso yo creo que es muy importante, sobre todo para los que están en las universidades, es que yo creo que lo que denota más comprensión sobre un tema es poder simplificarlo. O sea, digamos, el erudito, el conocido, el que conoce realmente un tema, es el que es capaz de volverlo simple, es el que es capaz de transmitirlo, es el que es capaz de volverlo un cuento. Entonces, creo que nunca había aprendido tanto sobre las intervenciones como haciendo el cuento. Y definitivamente, pues el que más aprende es el que enseña. Claro. Y creo que la otra pista ahí que fue interesante fue el aprendizaje entre pares. Es decir, la oportunidad de aprender aprendiendo con otra persona. O sea, el coaprendizaje es muy importante y si no dejamos de hacer que los niños sigan mirándonos al frente para aprender, sino que comiencen a mirarse al lado para coaprender, pues
pues no lo vamos a lograr. Es decir, todos somos una fuente de aprendizaje colectivo. Entonces creo que eso fue como también el ejercicio de simplificación, de volverlo un cuento, de inventarnos unos personajes, de inventarnos unas historias. Entonces creo que a muchos de los que están en las universidades, creo que esto es muy importante, como que nos preocupamos mucho de una comprensión compleja, pero creo que la comprensión más compleja se ve bien señalizada cuando es expresada de manera simple. Ahora nos vamos a una pausa para regresar al segmento final, cuando cerraremos esta interesante charla con la doctora María Natalia García de Castro, directora ejecutiva de la Fundación Siemens. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Síganos en nuestras redes sociales, La Gran Colombia, en Facebook, Twitter e Instagram, y en las redes sociales del canal Teleamiga. Bueno, ahora estaba la doctora María Natalia hablándonos de la poesía y del cuento. Entonces, yo creo que esto no se lo había enviado previamente a ella. Entonces vamos a hablar con Mana, María Natalia, su seudónimo como poeta. Y voy a leer algo para que encontremos también el sentido precisamente de este trabajo social que la doctora María Natalia ha desarrollado durante todos estos años, y se llama La esperanza que da una lágrima. Yo espero que el silencio rompa el corazón ardiente, fundido en palabras de esperanza. ¿Y tú qué esperas? ¿Que la verdad declare la guerra? ¿Esperas que el silencio grite? ¿O esperas llorar en el silencio? ¿O solo esperas ahogarte en el fuego? ¿Seré ilusa o acaso seré tirana? Pero, ¿sabes? No quería decirlo. Lo que espero no ha llegado. Cuánto siento haber esperado tanto tiempo para romper la venda de este llorar inmenso. Ahora esperamos poder llorar de la alegría. Esperamos poder reír de la tristeza. Esperamos que el viento sople fuerte y grite que con amor hemos derrotado la tristeza. ¿La hemos derrotado con esta labor social o seguimos adelante, doctora? Bueno, este poema lo escribí cuando tenía 9 años, creo. Fue como de mis primeros poemas. Pues no sé si me has derrotado, pero sí me moviste el corazón leyéndome esto. Bueno, esto lo escribí incluso cuando estaba el proceso de paz, cuando Colombia estaba firmando el proceso de paz con el M-19, creo que yo tenía 10 años. Seguimos tratando de derrotar la tristeza, sí. Seguimos tratando de derrotar de los obstáculos. Creo que somos una sociedad que tenemos que tratar de llorar de la alegría, tenemos que reír de la tristeza, tenemos que ser capaces de reinventarnos. Creo que ese poema sigue expresando lo que siento hoy en mi corazón, ¿no? Que en el fondo, no creo que exista trabajo social si no nos importan los otros. Y si no nos importa lo que le pasa al dolor ajeno. O sea, somos una especie capaz de llorar si el otro llora, de reír si el otro ríe, de contagiarnos de tristeza o de contagiarnos de alegría. Y ese es el principio del trabajo social. Ese es el principio de la sobrevivencia de la especie. Si no somos capaces en medio de esta pandemia de entender que somos una sola humanidad, como decía el Papa Francisco, que más que un líder de una iglesia es un líder de una generación, de una sociedad, estamos todos en la misma barca. Si no entendemos que esa barca nos trae responsabilidades, pero que todos estamos ahí, que somos humanidad, tan humanidad somos que nos podemos contagiar de una enfermedad, pero ojalá que nos contagiemos también de lo que siente el otro. Es decir, que nos alcance la tristeza del otro, que nos alcance la alegría del otro, a punto de movernos de ese lugar cómodo y hacer lo que tenemos que hacer, con compromiso y dando lo mejor de nosotros cada día, aprovechando esta oportunidad de estar juntos contemporáneamente en esta tierra, ¿no? Ahora, mi última pregunta, porque ya se nos está agotando el tiempo.
pero ha sido una charla muy enriquecedora con la doctora Natalia García de Castro. ¿Estamos dejando pasar el tiempo poniendo en riesgo las oportunidades de las futuras generaciones para disfrutar su riqueza cultural? Pues cada generación se inventa se presta su propia riqueza cultural. Lo que sí no tenemos derecho pues es a dejarlos sin agua, no tenemos derecho a dejarlos sin diversidad cultural, no tenemos derecho. Yo creo que tenemos que medírnosle a tener una sociedad diversa en todos los sentidos. Y eso no es fácil porque inclusive en estos momentos, yo lo que hace poco le decía a un amigo, le decía, es que todos esos chats que uno tiene son de autoafirmación, ¿no? Es que lo que está pasando es que la gente solamente quiere hablar con gente que piensa igual. Y por lo menos cuando salíamos a la calle nos encontrábamos otra gente. Entonces, cuidado con la autoafirmación que puede generar la distancia y la virtualidad. Y creo que sí tenemos que proteger la diversidad que nos incomoda, pues muchas veces porque no es que el otro piense igual a nosotros, no hace lo mismo que nosotros, pero gracias a esa diversidad, desde nuestra biología hasta nuestra sociedad y nuestra civilización, puede sobrevivir, puede aprender, puede mejorar. Lo pueden decir los biólogos y lo podemos decir quienes trabajamos en las ciencias sociales. Sin diversidad no existe posibilidad de que sobrevivamos como especie ni a una epidemia, ¿sí? Ni al autoritarismo que puede implicar que todos tengamos una sola idea. Entonces creo que sí, tenemos que proteger y esta generación tiene que proteger la diversidad como una de las riquezas más importantes, pero hay una diversidad que sí no es tolerable, que es la inequidad. Eso no es diversidad. La inequidad, la extrema pobreza y la extrema riqueza, digamos, cuando no hay posibilidades de que un niño nace ya predestinado a que es pobre, su papá fue pobre, su abuelo fue pobre y él será pobre y sus hijos serán pobres. Países como Colombia que se necesitan 11 generaciones para mejorar las condiciones de vida. 11 generaciones, o sea, 1800 todavía es más allá, ¿sí? 11 generaciones, esa no es diversidad, esa es inequidad. Y esa sí es una tara para nuestro desarrollo. Bueno, doctora Natalia, ha sido una charla muy interesante. Ya la tendremos que continuar precisamente en la Universidad La Gran Colombia porque la Fundación Siemens y la Facultad de Ciencias de la Educación van a empezar a desarrollar proyectos en conjunto y les estaremos contando precisamente aquí en la pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Muchas gracias nuevamente por haber atendido nuestra invitación, doctora Natalia. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan hermosa. Ustedes son un socio muy importante para la Fundación y personalmente quiero expresarles mi respeto, mi solidaridad y este trabajo tan lindo que ustedes hacen compartiendo su conocimiento y generando comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente.